Una vez que comprendiste el concepto de integración, ahora te explicaré las reglas básicas para que te conviertas en un crack en cálculo integral. La primera regla es para calcular la integral de un número constante, por ejemplo del número 2. Es importante aclarar que la simbología que se usa para indicar el cálculo de una integral consiste en colocar una S alargada al inicio y al final escribir la expresión dx, que significa diferencial de x e indica que se integrará con respecto a la variable x. Entonces, la primera regla indica que cuando tenemos que calcular la integral de una constante, pues simplemente le colocamos a esa constante la letra x, es decir, la variable con respecto a la cual se está integrando. Y al final no olviden colocar siempre la letra c, que significa un número constante. Observemos otro ejemplo. Si nos piden calcular la integral del número constante 2345 de x, entonces la regla nos indica que a este número constante simplemente le colocaremos la variable x a su lado. Y no olviden colocar la constante más c. Analicemos el siguiente ejemplo. Si tenemos la integral de menos 10 de x, es decir, la integral de un número constante, pues aplicamos lo mismo. No importa que sea positivo o negativo ese número constante. Entonces la integral de menos 10 será igual a menos 10x. Le agregamos la variable x. Y no olvidemos colocar más c al final. Ahora, si nos piden la integral de 67 de y, es decir, ahora se va a integrar con respecto a la variable y, pues aplicamos la misma regla, únicamente que ahora tenemos que tomar en cuenta que estamos integrando con respecto a la variable y. Por lo tanto, la respuesta será igual a 67y. Es decir, colocamos la variable con respecto a la cual se está integrando. Y no olvidemos colocar la constante más c. Finalmente, si tenemos la integral de x, una nota súper importantísimo es que ustedes recuerden que esto es equivalente a tener la integral de 1 de x. Entonces la integral será igual a 1x, es decir, al número 1 le agregamos la variable x y al final colocamos la constante más c. La segunda regla la utilizaremos para calcular integrales de potencias. Para calcular una integral cuya expresión es x a la n de x, donde la n es un exponente diferente de menos 1, entonces para calcularla aplicaremos la siguiente regla. Se le suma 1 al exponente y luego se divide la expresión entre el nuevo exponente. Es decir, al exponente n se le suma 1 y posteriormente toda la expresión se divide entre el nuevo exponente que es n más 1. Y al final no olviden colocar la constante más c. Observemos el siguiente ejemplo. Si nos solicitan determinar la integral de x a la quinta de x, en este caso el exponente 5, entonces aplicando la regla tenemos que la integral será x a la quinta, le sumamos 1 al exponente y nos queda 5 más 1. Y toda la expresión la dividimos entre el nuevo exponente que es 5 más 1. Y al final agregamos la constante más c. Entonces realizando la suma nos queda que esto será igual a x a la sexta dividido entre 6. Y al final agregamos la constante más c. Observemos otro ejemplo. Si nos solicitan determinar la integral de y elevada a la 8 de y, en este caso estamos integrando con respecto a la variable y. Entonces aplicamos la misma regla y nos queda que esta integral es igual a y elevada a la 8 más 1, le tenemos que sumar 1 al exponente y luego lo dividimos entre el nuevo exponente que es 8 más 1. Y colocamos también la constante c.
Realizando la suma nos queda que la integral será igual a y elevada a la 9 entre 9 más la constante c. Observemos otro ejemplo. Queremos calcular la integral de x a la 1 de x o simplemente la integral de x. Entonces, aplicando la regla, obtenemos que tenemos que sumarle 1 al exponente y dividir entre el nuevo exponente, que es 1 más 1. Y agregamos la constante c. Entonces, realizando la suma, nos queda que esta integral es igual a x al cuadrado dividido entre 2 más la constante c. Veamos un cuarto ejemplo. En este caso tenemos un exponente negativo. Pero como este exponente es diferente de menos 1, podemos aplicar la regla, la cual nos indica que al exponente le sumamos 1 y luego dividimos entre el nuevo exponente, que nos quedó menos 4 más 1. Realizando las operaciones, no olvidemos colocar la constante más c. Entonces, realizando las operaciones nos queda x a la menos 3 entre menos 3 y le agregamos la constante más c. Observemos que aquí nos queda x a la menos 3, pero normalmente no debemos dejar los resultados con exponentes negativos. Entonces apliquemos la siguiente regla del álgebra. Cuando tenemos x con un exponente negativo, si lo queremos volver positivo, simplemente podemos colocar la expresión en el denominador, tal y como se observa en este ejemplo de color verde. Entonces, si aplicamos esta regla del álgebra, ese x a la menos 3 lo podemos bajar al denominador y tendrá su exponente positivo, quedando de la siguiente manera. La integral será igual a 1 dividido entre menos 3 por x al cubo, ya que abajo estaba el número menos 3. Y también tenemos que agregarle la constante más c. Además, como el signo negativo nos quedó abajo, pues normalmente debemos colocar el signo de la fracción ya sea en medio o al denominador. Entonces esta integral nos quedará que es igual a menos 1 entre 3 a la x al cubo más la constante c. Genial, ¿no? La tercera regla la utilizaremos para determinar integrales de una potencia multiplicada por una constante. Por ejemplo, si tenemos que calcular la integral de 6 multiplicada por x al cubo de x, entonces realizamos la siguiente estrategia. Colocamos el número 6 constante al frente y dentro de la integral nos queda x al cubo de x. Observemos que lo que nos quedó dentro de la integral es una potencia. Entonces, para calcular esa integral, simplemente apliquemos la regla número 2 anterior, la cual nos indicaba que cualquier integral de la forma x a la n de x la podíamos resolver sumándole 1 al exponente y dividiendo entre el nuevo exponente, que es n más 1. Y al final agregamos la constante más c. De esta manera, para resolver nuestra integral, colocamos al frente el número 6 y va a multiplicarse por el resultado de la integral. En este caso es x a la 3 más 1 entre 3 más 1. Ahora vamos a multiplicar el número 6 por el resultado del numerador de la fracción. Y no olvidemos colocar la constante más c. De tal manera que el resultado de esta integral es 6 por x a la cuarta dividido entre 4 más la constante c. Otro ejemplo es el siguiente. Tenemos que calcular la integral de menos 4 x al cuadrado de x. Nuevamente podemos colocar el número constante menos 4 fuera de la integral y nos queda de la siguiente manera. Menos 4 multiplicado por la integral de x al cuadrado de x. Entonces, dentro de la integral observemos que tenemos una potencia. Entonces, para
resolver esa integral, apliquemos nuevamente la regla número 2. Colocamos el número menos 4 y va a multiplicar al resultado de la integral x al cuadrado de x, cuyo resultado es, le sumamos 1 al exponente, nos queda x a la 2 más 1, dividido entre el nuevo exponente que es 2 más 1. Entonces, el número menos 4 va a multiplicar al numerador. Y no olvidemos colocar la letra más c. Al realizar las operaciones obtenemos que el resultado es menos 4 por x al cubo dividido entre 3 y al final agregamos la constante más c. Genial, ¿no? La cuarta regla la utilizaremos para calcular la integral de una potencia pero que está en el denominador. Por ejemplo, si tenemos que realizar la integral de 1 entre x a la sexta de x, observemos muy bien que aquí la variable está en el denominador, x a la sexta. Entonces realicemos lo siguiente. X a la sexta podemos ponerlo en el numerador. Solamente que cuando realizamos ese cambio, el exponente queda negativo. Entonces ahora ya transformamos esa integral y lo que tenemos que hacer es integrar x a la menos 6 de x. Podemos aplicar la segunda regla, ya que el exponente es un número distinto de menos 1. Esa regla consistía en sumarle 1 al exponente y dividirlo entre el nuevo exponente. Y al final agregar la letra más c de constante. Aplicando esta regla nos queda que el resultado de la integral será x a la menos 6 más 1 dividido entre menos 6 más 1. Y colocamos la constante c. Realizando las operaciones nos queda que la respuesta es x a la menos 5 entre menos 5 más c. Recordemos que como no pueden quedar resultados con exponentes negativos, x a la menos 5 podemos bajarlo en el numerador pero con exponente positivo. Y nos queda 1 entre menos 5x a la quinta más c. Y el símbolo negativo del menos 5 podemos ponerlo justamente en medio de la fracción. De tal manera que al final el resultado es menos 1/5 de x quinta más c. Analicemos otro ejemplo. Si queremos calcular la integral de 3 entre x a la 10 de x, lo que tenemos que hacer ahora será ese x a la 10 que está en el denominador, pasarlo o subirlo al numerador. Pero como lo vamos a subir, entonces hay que cambiarle su signo. Entonces nos queda como la integral de 3 por x a la menos 10, ya que x a la 10 lo subimos al numerador. Entonces aquí podemos hacer o pasar al frente esa constante 3, tal y como hicimos en la regla 3, y nos quedará de la siguiente manera: 3 multiplicado por la integral de x a la menos 10 de x. En este caso observamos que para calcular la integral de x a la menos 10 podemos aplicar la regla número 2, en donde simplemente teníamos que realizar lo siguiente: colocamos el 3 multiplicando y aplicando la propiedad o regla número 2, la integral de x a la menos 10 de x es igual, le sumamos 1 al exponente y dividimos entre el nuevo exponente que es menos 10 más 1. De tal manera que al hacer las operaciones nunca olvidemos colocar la letra más c, y el resultado que obtenemos será 3 por x a la menos 9 entre menos 9 más c. Como aquí queda un exponente negativo, para convertirlo en positivo simplemente bajemos esa x a la menos 9 al denominador. Y nos quedará 3 entre menos 9 por x a la 9. Únicamente el x a la menos 9 lo bajamos al denominador y quedó con su exponente positivo. Y colocamos la constante más c. Entonces, como abajo aparece un signo negativo, lo colocamos al frente de la fracción y el resultado final será menos 3 novenos x a la 9 más c.
Genial, ¿no? Finalmente, la quinta regla la utilizaremos para integrar polinomios. En esta regla básicamente es una compilación de las reglas anteriores. Por ejemplo, si queremos calcular la integral del polinomio x a la cuarta más 5x a la séptima menos 3 de x, entonces realicemos lo siguiente. Podemos partir esa integral en tres integrales de la siguiente manera. La integral de x a la cuarta de x más la integral de 5 a la séptima de x menos la integral de 3 de x. Observen en este caso que cada término que conforma el polinomio podemos colocarlo dentro de una integral y cada integral lleva su dx. Entonces, ahora vamos a resolver cada una de esas tres integrales por separado. La primera que resolveremos será la integral de x a la cuarta de x. Y para resolverla podemos aplicar la segunda regla, en la cual nos indicaba que cualquier integral de una potencia simplemente realizaremos sumar 1 al exponente y lo dividimos entre el nuevo exponente y agregamos la constante más c. Entonces la integral de x a la cuarta de x será igual a x a la 4 más 1 dividido entre 4 más 1 más la constante c. Realizando las operaciones, esto nos quedará como x a la quinta entre 5 más c. Ahora calculemos la segunda integral, es decir, la integral de 5x a la séptima de x. Aplicando la tercera regla, en este caso podemos dejar adelante el número 5, es decir, lo sacamos de la integral y nos queda 5 por la integral de x a la séptima de x. Realizando la integral de x a la séptima de x como una potencia, tenemos que el resultado será 5 multiplicado por x a la 7 más 1 entre 7 más 1, más la constante c. Realizando las operaciones obtendremos que el resultado será 5x a la 8 entre 8 más c. Finalmente, calculemos la integral de menos la integral de 3 de x. En este caso, para resolverla, colocamos el signo de menos y calculemos la integral de la constante 3. Recordemos que la integral de 3 de x, tal y como vimos en la primera regla, la integral de una constante únicamente tenemos que agregarle la variable con respecto a la cual se está integrando. Como en este caso estamos integrando con respecto a x, la respuesta de esta integral será 3x y se multiplica por el signo negativo que tiene adelante. Por ello queda menos 3x y le agregamos la constante c. Finalmente, lo único que hay que hacer será juntar las tres respuestas, pero la letra c no la escribimos tres veces, simplemente la colocamos una vez al final de la respuesta. Entonces tenemos que la integral de este polinomio será x a la quinta entre 5 más 5x a la 8 entre 8 menos 3x y al final colocamos la constante más c. Genial, ¿no? Si el video les fue de ayuda, los invito a que me regalen un like, se suscriban al canal y compartan con sus amigos. Si tuviste alguna duda, colócala en los comentarios y con gusto te responderé. Bye bye, hasta la próxima.